En las personas que sufren hipertensión arterial, las arterias son como tuberías que se van dañando en el tiempo. En muchos casos, la presión puede aumentar durante muchos años sin dar ningún tipo de señal clara. El día de hoy vamos a hablar acerca de las causas de la presión arterial elevada o hipertensión arterial y veremos cómo algunas sí son modificables y otras no. Al final de este video, usted no solo conocerá 8 causas y factores de riesgo para que se aumente la presión arterial, sino que también entenderá cuáles puede llegar a modificar y poder reducir las afecciones en su cuerpo relacionadas con la hipertensión arterial. Podrá obtener información clara, veraz y sin el uso de términos complicados. Yo soy Gabriel Molina, médico especialista en medicina familiar, y será quien nos esté acompañando en este video. Hay algo muy importante al hablar de las causas y los factores que pueden afectar la hipertensión arterial, y es que existe una clasificación dependiendo de qué es lo que genera la hipertensión. Podemos hablar de que existe hipertensión arterial primaria y secundaria. La hipertensión arterial primaria afecta al 90% de las personas con este diagnóstico y suele ser causada por múltiples factores de riesgo. No suele identificarse una única condición que pueda estar causando la hipertensión arterial. Ya en el caso de la hipertensión arterial secundaria, que solo afecta al 10% de la población, sí existe alguna condición que está desencadenando el aumento de la tensión arterial, dentro de las cuales tenemos alteraciones que afectan el sueño, como la apnea del sueño en el cual la persona deja de respirar, afecciones de la tiroides, como el hipotiroidismo, daños en las arterias renales que aumentan la presión y también el daño crónico de los riñones. La mayoría de las situaciones que llevan a la presión arterial alta y la hipertensión arterial primaria pueden ser modificables, razón por la cual conocerlas es un dato muy valioso. En primer lugar tenemos la edad, en el cual se ve que con el envejecimiento las arterias se van volviendo más rígidas y menos elásticas, lo cual va haciendo que la presión se vaya aumentando. En este caso podemos compararlo como cuando tenemos una manguera nueva versus una manguera vieja, en la cual la manguera vieja va a ser más dura y va a hacer que la presión salga con mayor fuerza. Si bien no es un factor modificable, el tener claro que las personas mayores de 60 años sufren de hipertensión arterial nos puede permitir acudir en el momento adecuado con nuestro médico para que hagamos un seguimiento adecuado de la presión y podamos identificarla tempranamente. El segundo factor es la genética y la herencia familiar. Frente a la hipertensión arterial se han identificado más de 100 a 120 genes que están relacionados con el aumento de la presión, razón por la cual en algunos casos los antecedentes en nuestra familia pueden intervenir en tener mayor probabilidad de sufrir de hipertensión arterial. Sin embargo, recordemos que nosotros heredamos en estos casos tendencias, es decir, probabilidades, pero no significa de que porque mi papá o mi mamá sufren de tensión arterial, yo también voy a sufrir de la enfermedad. Ya que son muchos los factores que se relacionan con la aparición de la hipertensión, sí tenemos que tener la alerta de hacer un mayor seguimiento a las cifras tensionales. Pero esto se puede hacer siempre en los controles médicos que tengamos. El factor número 3 es el exceso de sodio, ya que el exceso de sodio en el cuerpo aumenta la retención de líquidos, lo cual va a afectar la presión en las arterias y finalmente llevar a una hipertensión arterial. Hay que tener claro de que este sodio puede provenir de algunos alimentos, como son los alimentos ultraprocesados y no necesariamente solo de la sal de cocina. Sí es importante que tengamos en cuenta qué alimentos contienen sodio al leer las etiquetas de esas comidas que vamos a consumir y siempre preferir las preparaciones caseras, ya que de esta manera podremos controlar qué tanto sodio estamos utilizando o qué tanta sal estamos utilizando en nuestros alimentos. El factor número 4 es la falta de actividad física. Las personas que no hacen ejercicio suelen tener un corazón que es más débil y un corazón que es menos eficiente al liberar la sangre en el cuerpo es un corazón que va a tener que hacer más fuerza, exigirse y finalmente llevar a efectos negativos asociados a la presión arterial alta. El hacer ejercicio ayuda a mantener las arterias funcionales, es decir, menos rígidas, y mejora la eficiencia del corazón. Por esto es importante que empecemos a hacer actividad física y que podamos reducir la probabilidad de hipertensión arterial. Algo tan sencillo como empezar a caminar 30 minutos al día o generar la rutina de caminata nos va a ayudar a llevar a cabo mejores ejercicios en un futuro. El factor número 5 es el sobrepeso y la obesidad. Las personas que tienen alteración de peso requieren de mayor oxígeno para poder cumplir las mismas funciones en todo el cuerpo. Y esto también lleva
a que se aumente el volumen de sangre que hay en las arterias, lo cual finalmente va a llevar a un aumento de la presión arterial. Las personas que tienen alteraciones del peso pero logran perder de un 5 a un 10% del peso corporal van a lograr reducir las probabilidades de tener hipertensión arterial y también, incluso si ya tienen el diagnóstico, de controlar las cifras tensionales. Razón por la cual en la mayoría de los casos, desde la consulta siempre se va a buscar que haya un control y una regulación del peso. El factor número 6 es el alcohol y el tabaquismo. En las personas que consumen alcohol de manera frecuente, al momento de consumir el licor, va a producir un aumento de la presión arterial por el impacto que genera en las arterias. Si esto se vuelve recurrente, va a ser algo crónico y finalmente va a tener un impacto negativo en las cifras tensionales. También el consumo de alcohol se relaciona con el aumento de consumo de calorías, lo cual va a llevar al sobrepeso y va a tener un impacto en la presión. Ya con el tabaquismo, la nicotina tiene un efecto de estrechamiento, de reducción del tamaño de las arterias, lo cual va a producir aumento de las cifras tensionales. Y finalmente va a dañar las paredes, lo cual va a llevar a una mayor probabilidad de hipertensión arterial. Es importante buscar opciones para evitar el consumo de alcohol y el consumo de tabaco si queremos reducir la probabilidad de sufrir de hipertensión arterial o si ya tenemos la enfermedad de lograr una regulación de las tensiones. El factor número 7 es el estrés crónico. El estrés, al estar presente en nuestro cuerpo, va a activar la liberación de unas hormonas que son el cortisol y la adrenalina, las cuales generan un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Las personas que están expuestas a estrés de manera recurrente van a tener esas cifras tensionales elevadas mucho más seguido, lo cual va a terminar impactando el corazón y los diferentes órganos que se ven lastimados por las cifras tensionales altas. Es importante que para poder controlar estas situaciones incorporemos actividades que nos lleven a un estado de relajación, como es el buscar pasatiempos, caminar o hacer actividades de relajación propiamente como yoga. Como se dan cuenta, hay varios factores que no podemos controlar, como es la edad o los genes, pero sí cosas como la dieta, el ejercicio y el no consumo de sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco, además del control de estrés. Conocer las causas nos permite tomar medidas de acción y poder crear un plan de trabajo con el médico que los esté acompañando. Recuerden que cada pequeño paso que hacen en el ahora es inversión en calidad de vida futura. ¿Alguno de estos factores o causas les llamó la atención? ¿Los conocían todos? Escríbanlo en los comentarios para que podamos participar todos en nuestra comunidad. No se olviden de dejar un me gusta y de suscribirse a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Los veré en un próximo video.